La historia de las 12 tribus de Israel no es solo un relato antiguo, sino un testimonio vivo del plan de Dios para levantar un pueblo escogido que llevara su nombre y sus promesas a través de la historia. Desde el pacto con Abraham, pasando por Isaac y Jacob, hasta el nacimiento de cada una de sus tribus, vemos cómo la mano de Dios se mueve para formar una nación que sería luz para las demás. Cada tribu tiene una herencia única, un carácter definido y un lugar en la historia que revela algo del propósito eterno de Dios. Conocerlas es entender mejor el desarrollo del pueblo de Israel, la llegada del Mesías y el cumplimiento de las profecías que aún hoy impactan al mundo. En los días antiguos, cuando la voz de Dios se hacía escuchar en medio de un mundo lleno de dioses falsos, el Altísimo escogió a un hombre llamado Abram, a quien luego se le dio por nombre Abraham. Este hombre no era grande por sus fuerzas ni por la gloria de su casa, sino porque halló gracia delante del Señor. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios pronunció una palabra eterna: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Con estas palabras, no solo le prometió una familia numerosa, sino la formación de un pueblo que llevaría su identidad a lo largo de las generaciones. Abraham, entonces, se convirtió en el portador de un pacto eterno, un pacto que no se basaba en las obras humanas, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Aunque su esposa Sara era estéril y la esperanza parecía desvanecerse con los años, Dios le mostró que sus planes trascienden la debilidad humana. En las noches oscuras, el Señor le mandó a mirar las estrellas y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia». Génesis capítulo 15, versículo 5. En esas palabras estaba el germen de lo que más tarde serían las 12 tribus de Israel. El camino hacia el cumplimiento no fue inmediato. Abraham esperó años en fe, caminando en obediencia, edificando altares en cada lugar donde Dios se le aparecía. La promesa no solo abarcaba a un hijo, sino a una descendencia que sería como la arena del mar. El patriarca creyó contra toda esperanza, y esa fe le fue contada por justicia. Así, el origen de las tribus se fundamenta en la fe de un hombre que se atrevió a creer en la palabra del Dios eterno. Con el tiempo, nació Isaac, hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ese nacimiento milagroso no fue casualidad, sino una confirmación de que Dios cumpliría lo dicho. Isaac fue heredero del pacto, y en él se mantuvo la promesa de multiplicación. Más adelante, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, sería quien engendraría a los 12 patriarcas, y cada uno de ellos daría origen a una tribu. De esta manera, lo que Dios habló a Abraham empezó a tomar forma tangible. La promesa a Abraham no solo se limitaba a un linaje físico, sino que incluía bendición para todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor afirmó: «Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esto mostraba que las tribus de Israel serían portadoras de una herencia que traspasaría fronteras y alcanzaría a pueblos lejanos, preparando el camino para el Mesías. El relato del pacto se sella de manera solemne en Génesis capítulo 15, cuando Abraham partió animales en dos y una antorcha de fuego pasó entre los pedazos. Aquel acto simbolizaba que Dios mismo se comprometía a cumplir su palabra, aun si el hombre fallaba. Este pacto, marcado con sangre y fuego, fue el fundamento de la identidad de Israel, un pueblo no nacido por casualidad, sino por un decreto divino. En medio de las dificultades, Abraham también mostró debilidad y dudas, pero Dios permaneció fiel.
Aunque en un momento Sara entregó a su sierva Agar para tener un hijo por medio de ella, lo cual dio lugar a Ismael, el Señor aclaró que la promesa vendría por medio de Isaac. Aquí se revela que la voluntad de Dios no se acomoda a los planes humanos, sino que sigue su curso perfecto, aun cuando los hombres intentan torcerla. Las 12 tribus de Israel no pueden entenderse sin mirar primero el origen en Abraham, porque de su fe brota la raíz de este pueblo. El pacto incluía tierra, descendencia y bendición. Tierra, porque Dios le prometió Canaán como herencia perpetua. Descendencia, porque su simiente sería incontable. Y bendición, porque a través de ellos vendría la salvación al mundo. Así, cada tribu lleva en sí misma un eco del pacto dado al patriarca. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios recordaba a Israel quiénes eran, volvía a mencionar a Abraham. Moisés, los profetas y aún los salmos evocaban la promesa hecha a él como la base de la existencia de Israel. Las tribus no eran simples clanes humanos, sino el fruto del cumplimiento de una palabra divina que jamás cae al suelo sin dar fruto. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, fue escogido por Dios para dar continuidad a la promesa eterna. Desde su nacimiento, la mano del Altísimo estaba sobre él. Aún en el vientre, luchaba con su hermano Esaú, y el Señor ya había declarado que el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Aunque su vida estuvo marcada por luchas, engaños y huidas, Jacob fue transformado en un hombre quebrantado que finalmente recibió un nuevo nombre: Israel. Ese cambio no solo significaba una victoria personal, sino también el inicio de una nación que llevaría el sello divino. En la casa de Jacob nacerían los hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus. Cada nacimiento fue parte de una historia tejida entre el amor, la rivalidad y la providencia de Dios. Lea, Raquel, Bila y Silpa fueron las madres que dieron a luz a los hijos de Jacob, cada uno con un propósito y destino profético. A través de esas mujeres, la promesa hecha a Abraham empezó a multiplicarse en carne y sangre. Rubén, el primogénito de Lea, abrió la puerta de la descendencia, pero aunque fue el primero en nacer, no alcanzó a mantener su primogenitura por causa de su pecado. Génesis capítulo 35, versículo 22. Después vino Simeón, hombre de carácter fuerte, y luego Leví, cuyo linaje sería apartado para el sacerdocio. Judá, el cuarto hijo, fue escogido por Dios para la realeza, pues de su descendencia vendría el cetro eterno que culminaría en el Mesías. Raquel, la mujer amada de Jacob, permaneció estéril por largo tiempo, mientras su hermana Lea daba a luz. Sin embargo, Dios oyó el clamor de Raquel y abrió su matriz, concediéndole a José, el hijo de los sueños y la prosperidad, y más tarde a Benjamín, el más pequeño de todos. La historia de José, vendido por sus hermanos y exaltado en Egipto, mostró cómo Dios usaba las pruebas para preservar la vida de su pueblo. Las siervas también tuvieron un lugar en este plan. Bila, sierva de Raquel, dio a luz a Dan y Neftalí, mientras que Silpa, sierva de Lea, engendró a Gad y a Aser. De esta manera, Dios fue multiplicando la casa de Jacob hasta formar un campamento grande. Cada hijo tenía un nombre que recordaba las circunstancias de su nacimiento, revelando las emociones, luchas y esperanzas de sus madres. Jacob, al ver crecer a sus hijos, comprendió que cada uno sería más que un descendiente. Serían padres de tribus con identidad propia. Así, cuando bendijo a sus hijos en Génesis capítulo 49, lo hizo con palabras proféticas que delineaban el carácter y el destino de cada tribu. Aquellas bendiciones no eran meros deseos de un padre anciano, sino declaraciones inspiradas por el Espíritu de Dios que marcarían el rumbo de generaciones.
En medio de estas vidas se tejían también historias de celos, rivalidades y pruebas. Los hijos de Jacob no fueron hombres perfectos, cayeron en engaños, violencia y odio. Sin embargo, Dios mostró que su plan no dependía de la perfección humana, sino de su fidelidad eterna. Aún las malas decisiones, como la venta de José, fueron usadas por Dios para preservar la vida y cumplir su propósito en tiempos de hambre. El nacimiento de los 12 hijos estableció el fundamento de las 12 tribus de Israel. A lo largo de la historia, sus nombres serían recordados en las genealogías, en las reparticiones de la tierra y en la organización del pueblo. Cada tribu sería un reflejo de la multiplicación de la promesa, y juntas conformarían la nación que Dios había prometido a Abraham y ratificado en Isaac y Jacob. Así, Jacob, aquel que luchó con el ángel y prevaleció, se convirtió en el padre de un pueblo escogido. En sus hijos estaba la semilla de la historia que llenaría las páginas de la Escritura: sacerdotes, reyes, profetas, jueces y, en última instancia, el Salvador mismo. La casa de Jacob fue el inicio del Israel terrenal y el marco donde Dios mostraría su gloria al mundo. Por eso, cuando se habla de las 12 tribus de Israel, no se trata solo de nombres antiguos, sino de un linaje que nació en el corazón de Dios y se manifestó a través de Jacob. Sus hijos, con sus virtudes y pecados, fueron levantados como columnas de una nación santa. De esta manera, el inicio de las tribus no es solo genealogía, sino el cumplimiento de un plan eterno que anunciaba la llegada de una salvación que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Cuando Jacob llegó al final de sus días, reunió a sus hijos para bendecirlos, y en aquellas palabras proféticas se hallaba encerrado el destino de las tribus de Israel. Entre todas las bendiciones, la de Judá resplandece con una fuerza singular, pues el patriarca declaró: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis capítulo 49, versículo 10. En esa proclamación, Judá fue señalado como la tribu de la realeza, destinada a llevar en sus lomos la promesa de un reino eterno. Judá no fue el primogénito, ni tampoco el más perfecto de los hijos de Jacob, pero Dios, en su soberanía, escogió levantar de él la línea que gobernaría a Israel. Desde el inicio, Judá mostró liderazgo entre sus hermanos. Fue quien intercedió por la vida de José cuando todos querían matarlo. Génesis capítulo 37, versículo 26. Aunque participó en la venta de su hermano, su voz marcó la diferencia y con el tiempo se convirtió en un hombre transformado por el quebranto. En el desierto, cuando los hijos de Israel fueron organizados para acampar alrededor del tabernáculo, la tribu de Judá recibió el honor de marchar primero bajo su estandarte. Números capítulo 2, versículo 3. Ese privilegio no era casualidad, sino una señal de que de Judá surgiría liderazgo, fuerza y dirección para el pueblo. Su bandera llevaba la figura de un león, símbolo de poder y autoridad, recordando la profecía de Jacob: «Cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío». Génesis capítulo 49, versículo 9. Más tarde de esta tribu nacería David, el pastor de Belén, que fue ungido como rey de Israel. David no solo derrotó gigantes y enemigos, sino que estableció el trono en Jerusalén, la ciudad que sería llamada la ciudad del gran rey. El Señor le hizo un pacto eterno, prometiéndole que de su descendencia se levantaría un reino sin fin. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Así, la tribu de Judá no solo recibió honra en el pasado, sino que se convirtió en el canal de la promesa mesiánica. Salomón, hijo de David y también descendiente de Judá, fue quien levantó el templo de Jerusalén, confirmando la gloria de esta tribu.
Pero más allá de los reyes terrenales, la esperanza de Israel reposaba en aquel que vendría de la raíz de David, el Mesías esperado. Por eso, los profetas anunciaron que de Belén, en la tierra de Judá, nacería el Salvador del mundo. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El Nuevo Testamento confirma este linaje cuando Mateo abre su evangelio con la genealogía de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús, nacido de la tribu de Judá, es el cumplimiento perfecto de la palabra de Jacob. Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Aquel que venció y abrió el libro sellado, mostrando su autoridad sobre toda la creación. La tribu de Judá, entonces, no es recordada solo por sus reyes antiguos, sino por haber sido escogida como la cuna del Redentor. En Jesús, el cetro de Judá no fue quitado, sino que alcanzó su plenitud eterna. Ya no se trata de un trono terrenal limitado por los días del hombre, sino de un reino espiritual y eterno que no tendrá fin. Los pueblos se congregaron a él, tal como lo dijo Jacob, pues el Evangelio de Cristo salió de Jerusalén y alcanzó a las naciones. Así, la promesa no quedó encerrada en Israel, sino que fue extendida a todo aquel que cree. La tribu de Judá se convirtió en un símbolo de esperanza universal, pues de ella salió la salvación que alcanzaría a judíos y gentiles. Hoy, cada vez que se menciona a Judá, resuena la profecía cumplida en Cristo. El rugido del león de Judá no es de violencia ni de destrucción, sino de victoria sobre el pecado y la muerte. El linaje real que comenzó con una bendición en los labios de Jacob culmina en Jesús, quien reinará por los siglos de los siglos. Por tanto, la historia de la tribu de Judá nos recuerda que Dios elige lo que quiere, transforma lo imperfecto en instrumento de gloria y cumple sus promesas a pesar de los siglos. Judá, la tribu de la realeza, es la línea mesiánica que conecta el pacto con Abraham, la esperanza de David y la victoria de Cristo, el verdadero Rey eterno. Cuando Jacob reunió a sus hijos para anunciarles lo que les acontecería en los días venideros, habló también de Simeón y Leví, recordando la violencia con la que ambos habían actuado en Siquem. Sin embargo, aunque su inicio estuvo marcado por la ira, Dios, en su misericordia, transformó el destino de Leví y de sus descendientes. De una tribu nacida bajo una sombra de juicio, el Señor levantó un linaje de sacerdotes que servirían en su presencia para siempre. Así se cumple lo que está escrito, que la gracia de Dios convierte lo débil en instrumento de honra. El llamado de Leví se manifestó con poder en los días de Moisés. Cuando el pueblo de Israel cayó en el pecado del becerro de oro y la nación entera se desvió tras la idolatría, Moisés clamó: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Entonces se unieron a él los hijos de Leví, mostrando un celo por la santidad de Dios. En aquel día se apartaron como un pueblo especial, consagrados para servir en el tabernáculo y llevar sobre sus hombros el peso del sacerdocio. Desde ese momento, los levitas ya no fueron contados entre los que recibirían herencia de tierra en Canaán. El Señor mismo se constituyó en su herencia tal como está escrito: Jehová es la parte de mi herencia y de mi copa. Salmos capítulo 16, versículo 5. Mientras las demás tribus recibieron campos y ciudades, Leví fue separado para un oficio más alto: ministrar en la presencia del Altísimo, cuidar del tabernáculo y enseñar la ley a Israel. En la distribución de los campamentos alrededor del tabernáculo, los levitas tenían un lugar central, pues habitaban cerca de la morada de Dios. Su proximidad al tabernáculo mostraba su cercanía con el servicio divino.
Cada familia de Leví tenía un deber específico. Los hijos de Coat cuidaban de los objetos sagrados, los hijos de Gersón se encargaban de las cortinas y cuerdas, y los hijos de Merari sostenían las columnas y las tablas. Números, capítulo 3, versículo 17 al 37. Así, en unidad, servían para que la gloria de Dios reposara entre el pueblo. De Leví también nació Aarón, hermano de Moisés, quien fue constituido sumo sacerdote. Aarón y sus descendientes fueron apartados para ofrecer sacrificios en favor del pueblo, entrar en el lugar santo y una vez al año presentar la sangre en el lugar santísimo para expiación de los pecados. El oficio sacerdotal era un reflejo de la santidad de Dios y de la necesidad de un mediador entre el cielo y la tierra. Así, la tribu de Leví se convirtió en un puente entre Dios y los hombres. La importancia de los levitas no solo se veía en los sacrificios, sino también en la enseñanza de la palabra. Moisés declaró: «Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel». Deuteronomio capítulo 33, versículo 10. Eran los encargados de recordar al pueblo el pacto, de guiarlo en justicia y de mantener viva la memoria de los mandamientos. Su servicio no era un privilegio de riqueza, sino un llamado de responsabilidad y fidelidad. Con el paso del tiempo, los levitas participaron en momentos claves de la historia de Israel. En los días de Josué, llevaron el arca del pacto cuando el pueblo cruzó el río Jordán, y las aguas se detuvieron delante de ellos. Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Más adelante, en tiempos de Josafat, fueron enviados a recorrer Judá con el libro de la ley para instruir al pueblo. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 8. Siempre que Israel necesitaba volver al pacto, los levitas se levantaban como guardianes de la santidad. La vida de los levitas era un testimonio vivo de que el verdadero tesoro del hombre no está en la tierra heredada, sino en el servicio a Dios. Mientras los demás labraban campos, ellos vivían de los diezmos y ofrendas del pueblo, mostrando que su sustento venía directamente de la mano del Señor. Esa dependencia los mantenía recordando que eran siervos y no dueños, ministros y no señores, instrumentos del Dios eterno. En el Nuevo Testamento, aunque el sacerdocio levítico cumplió su propósito, halló su plenitud en Cristo Jesús, el sumo sacerdote perfecto, quien entró una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. De esta manera, lo que empezó en la tribu de Leví encuentra su consumación en aquel que es mayor que Aarón y cuyo sacerdocio es eterno. Por tanto, la tribu de Leví nos enseña que el servicio al Señor requiere entrega total, que la santidad no se negocia y que el llamado de Dios transforma hasta las historias marcadas por la violencia. Leví, quien fue recordado por la espada en Siquem, se convirtió en símbolo de adoración y de mediación. Su herencia no fue un pedazo de tierra, sino la presencia misma de Dios, y su legado es un llamado a todos los que desean servir en fidelidad al Altísimo. José, el hijo amado de Jacob y Raquel, fue separado desde su juventud para un propósito mayor. Aquel joven que soñaba con gavillas inclinándose y con estrellas que lo adoraban, fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero lo que ellos intentaron para mal Dios lo usó para bien, pues en tierras extrañas levantó al hijo de Jacob como gobernador, a fin de preservar la vida de su pueblo en tiempos de hambre. Génesis capítulo 50, versículo 20. En José se cumple la verdad de que los designios del Altísimo nunca fallan, y que la mano de Dios guía incluso a través del dolor.
Cuando Jacob envejeció y se acercaba el tiempo de partir, llamó a José y le habló con ternura y con solemnidad. El patriarca reconoció que aquel hijo había sido instrumento de salvación para toda su casa. Fue entonces cuando Jacob adoptó a los dos hijos de José, nacidos en Egipto, Efraín y Manasés. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Génesis capítulo 48, versículo 5. Con estas palabras, Jacob otorgó a José una doble porción en Israel. Lo que a primera vista parecía una bendición paterna era, en realidad, un decreto profético. José no tendría una sola tribu, sino dos. Así, Efraín y Manasés se convirtieron en tribus independientes dentro del pueblo de Israel, cumpliendo la herencia de primogenitura que Rubén había perdido. La porción doble de José mostraba que Dios recompensa la fidelidad y el sufrimiento con abundancia y multiplicación. En la bendición final, Jacob colocó sus manos sobre los dos hijos de José, cruzando sus brazos de manera inesperada. El patriarca puso la diestra sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. José intentó corregirlo, pero Jacob declaró: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él». Génesis capítulo 48, versículo 19. Así, Dios invirtió el orden humano y exaltó a quien parecía más débil. La historia de Efraín y Manasés revela cómo Dios actúa más allá de las tradiciones. La primogenitura no se mide por la edad, sino por el propósito divino. De Efraín saldrían multitudes, y su nombre sería usado muchas veces como representación de todo el reino del norte. Manasés, por su parte, recibiría tierras extensas, mostrando la abundancia de la bendición de su padre José. En la repartición de la tierra prometida bajo Josué, las tribus de Efraín y Manasés recibieron heredades amplias. Efraín habitó en el centro de Canaán, cerca de lugares estratégicos como Siquem, mientras Manasés se extendió tanto en el occidente como en el oriente del Jordán. Su territorio vasto fue un testimonio visible de la doble porción otorgada a José. El fruto de un hombre fiel alcanzó a sus descendientes por generaciones. No obstante, la grandeza también trajo consigo desafíos. Con el tiempo, Efraín se convirtió en una tribu orgullosa que a menudo disputaba liderazgo con Judá. Los profetas denunciaron su idolatría y su desvío, advirtiendo que la abundancia no debía apartarlos del Dios que les dio vida. Así, la historia de la doble porción enseña que la bendición trae responsabilidad y que quien mucho recibe, mucho debe honrar al Señor. José, sin embargo, sigue siendo recordado como el prototipo del justo que sufrió y fue exaltado. Su fidelidad en Egipto se convirtió en herencia para sus hijos. Lo que parecía una desgracia, ser vendido por sus hermanos, fue transformado en semilla de bendición para todo Israel. La doble porción fue un sello de honor sobre aquel que prefirió guardar su integridad antes que ceder a la tentación, y que administró con sabiduría los tesoros de un imperio para salvar la vida de su pueblo. El Nuevo Testamento recuerda la fe de José como ejemplo para todos los creyentes. En Hebreos, capítulo 11, versículo 22, está escrito: «Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos». Aún en su último suspiro, José creyó que la promesa de Dios se cumpliría y que sus descendientes volverían a la tierra jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Su fe fue transmitida como herencia, y esa fe sostiene la identidad de las tribus de Efraín y Manasés. Rubén, primogénito de Jacob y Lea, nació con el derecho de heredar la doble porción y el liderazgo sobre sus hermanos.
Su nombre, dado por su madre, significaba «mira, un hijo». Génesis capítulo 29, versículo 32. Pues Lea creyó que con él su marido la amaría. Desde el inicio, Rubén cargaba sobre sus hombros el peso y la honra de ser el primero llamado a abrir camino y a ser cabeza entre las tribus de Israel. Pero lo que comenzó con honra terminó en pérdida, porque no supo guardar la dignidad de su posición. El momento decisivo ocurrió cuando Rubén deshonró el lecho de su padre al acostarse con Bila, la sierva de Raquel, concubina de Jacob. Génesis capítulo 35, versículo 22. Este acto no solo fue un pecado contra su padre, sino también un agravio contra la santidad del pacto. La primogenitura, que debía ser conservada con honra, se perdió en un instante de impureza. Aquel error marcó su destino, y Jacob nunca lo olvidó. Cuando el patriarca reunió a sus hijos antes de morir, pronunció sobre Rubén palabras que revelaban tanto su potencial como su caída. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Estas palabras revelan que Rubén tenía la fuerza, la posición y el llamado, pero carecía de dominio propio y firmeza de carácter. Lo que debía ser honra se convirtió en vergüenza. La primogenitura fue repartida entre sus hermanos. El derecho real fue dado a Judá, de quien surgiría el cetro. El sacerdocio fue asignado a Leví, y la doble porción fue concedida a José a través de sus hijos Efraín y Manasés. Rubén perdió aquello que le correspondía, y su lugar fue repartido por causa de su pecado. Así se cumple lo que enseña la Escritura, que la desobediencia abre puertas para que otros ocupen lo que se nos ha dado. No obstante, Rubén no quedó completamente desechado. Aunque perdió la primogenitura, siguió siendo una tribu contada entre Israel. En el desierto, los rubenitas formaban parte de los ejércitos que marchaban con Simeón y Gad, al sur del campamento. Números capítulo 2, versículo 10. Su bandera ondeaba y su nombre no fue borrado, lo que muestra que la misericordia de Dios no destruye a los caídos, aunque las consecuencias permanezcan. En momentos claves, Rubén también mostró rasgos de compasión. Cuando sus hermanos conspiraron para matar a José, fue Rubén quien los detuvo, proponiendo echarlo en una cisterna para librarlo de la muerte. Génesis, capítulo 37, versículos 21 y 22. Aunque no pudo impedir la venta posterior, su intento revelaba que aún quedaba en él un corazón sensible. Sin embargo, sus buenas intenciones no fueron suficientes para restaurar lo que ya había perdido. La tribu de Rubén recibió heredad al oriente del río Jordán, junto con Gad y la media tribu de Manasés. Números capítulo 32, versículos 33 al 38. Allí edificaron ciudades y prosperaron, pero su decisión de permanecer fuera de la tierra central de Canaán también se convirtió en símbolo de distancia espiritual. Mientras las demás tribus se asentaban en el corazón de la tierra prometida, Rubén eligió un territorio que, aunque fértil, lo alejaba del centro de la herencia. Con el tiempo, los rubenitas enfrentaron la fragilidad de estar en la frontera. Al estar más expuestos a los enemigos, fueron de los primeros en caer bajo el dominio de los asirios cuando Israel fue llevado en cautiverio. Primeras de Crónicas, capítulo 5, versículos 26. Así, la primogenitura perdida se reflejó también en la debilidad de su permanencia como tribu. Aun así, Dios en su fidelidad no borró el nombre de Rubén. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, Rubén aparece entre las tribus selladas en el tiempo del fin.
Esto demuestra que aunque un hombre pierda oportunidades por su pecado, la misericordia de Dios puede restaurar su nombre en la eternidad si permanece en el pacto. El juicio de Jacob no fue una condena final, sino una advertencia que debía resonar en las generaciones. Cuando el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo condujo al desierto, no lo dejó vagar sin orden, sino que estableció un diseño divino para su caminar. Israel no era ya un grupo de esclavos sin identidad, sino un ejército santo, una nación escogida para llevar el nombre del Altísimo. En el monte Sinaí, el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dijo cómo debía acampar cada tribu alrededor del tabernáculo, la morada donde su gloria se manifestaba. Números capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquella organización no era humana, sino celestial, un reflejo del orden del mismo trono de Dios. El tabernáculo estaba en el centro, porque Dios debía ocupar siempre el lugar principal en medio de su pueblo. Las tribus no se disponían al azar, sino en torno a la presencia divina. Esto enseñaba que Israel no debía girar en torno a sus intereses ni a sus líderes, sino a la gloria de Jehová. Cada movimiento, cada campamento y cada jornada comenzaba y terminaba con la mirada puesta en el tabernáculo, símbolo de la comunión entre Dios y su pueblo. Al oriente, bajo el estandarte de Judá, acampaban Judá, Isacar y Zabulón. Esta posición era la de mayor honor, pues al oriente salía el sol, y de allí marchaba la primera bandera. Judá encabezaba la marcha como la tribu de la realeza, mostrando que el liderazgo estaba en sus manos. Números capítulo 2, versículo 3 al 9. A su lado, Isacar y Zabulón completaban la fuerza de aquel campamento, recordando la palabra profética de Jacob que los había unido en destino. Al sur, bajo el estandarte de Rubén, acampaban Rubén, Simeón y Gad. Rubén, aunque había perdido la primogenitura, aún conservaba un lugar de liderazgo en el orden del campamento. Números capítulo 2, versículos 10 al 16. Simeón y Gad se unían a él, mostrando que aún los caídos por sus errores seguían formando parte de la comunidad de Israel, pues la misericordia de Dios no los apartaba de su pueblo. Al occidente se hallaban Efraín, Manasés y Benjamín, bajo el estandarte de Efraín. Números capítulo 2, versículos 18 al 24. Allí reposaban los descendientes de José, quien había recibido la doble porción. Su campamento simbolizaba la bendición multiplicada que había alcanzado a su linaje. Benjamín, el hijo menor de Jacob, también marchaba con ellos, recordando que lo pequeño a los ojos de los hombres puede ser grande en el propósito divino. Al norte, bajo el estandarte de Dan, acampaban Dan, Aser y Neftalí. Números capítulo 2, versículos 25 al 31. Ese grupo cerraba la formación del ejército, mostrando la fuerza de quienes debían custodiar la retaguardia. Así, cada lado estaba protegido, y el campamento formaba un cuadro perfecto alrededor del tabernáculo, con Dios como centro y las tribus como murallas vivientes a su alrededor. Los levitas no estaban contados entre los ejércitos, porque su oficio no era de guerra, sino de servicio en el tabernáculo. Ellos acampaban alrededor mismo de la morada de Dios, custodiando sus utensilios y asegurando que la santidad del tabernáculo fuera preservada. Números capítulo 1, versículo 51. Cada familia levítica tenía una tarea específica, y su lugar en medio del campamento mostraba que la adoración era el corazón de Israel. Este orden no era solo geográfico, sino espiritual. Cada tribu debía aprender que sin unidad no podrían avanzar. El Señor quería que comprendieran que su identidad como pueblo no estaba en su desorden, sino en la obediencia a la voz de Dios. El campamento reflejaba que cada tribu tenía un lugar, un propósito y un llamado.
Ninguna era menos importante y todas juntas formaban el ejército del Señor. Cada vez que la nube de la gloria se levantaba del tabernáculo, Israel marchaba en orden, siguiendo el estandarte de su campamento. Números capítulo 10, versículo 12 al 28. El sonido de las trompetas guiaba sus pasos, y las tribus se movían como un solo cuerpo. De esa manera aprendían que no podían caminar a su antojo, sino siguiendo la dirección divina. El desierto no era un caos, sino un lugar donde Dios enseñaba disciplina, obediencia y confianza en su liderazgo. Cuando Israel cruzó el Jordán bajo el liderazgo de Josué, comenzó el cumplimiento visible de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra que fluía leche y miel, aquella que durante siglos había sido mencionada en sueños y profecías, estaba ahora frente a ellos. No era un territorio cualquiera, sino herencia santa, entregada por el Señor mismo a las tribus de su pueblo. Josué capítulo 14, versículo 1. La repartición de la tierra no fue producto de conquista humana, sino de la fidelidad de Dios, que cumplía lo que había jurado. El reparto se hizo por sorteo, conforme al mandato divino, para que ninguna tribu se gloriara en sí misma ni se atribuyera más de lo que le correspondía. Josué y el sacerdote Eleazar, junto con los jefes de las casas paternas, supervisaron el proceso. Josué, capítulo 14, versículo 2. Cada tribu recibió su herencia de manera justa, recordando que la tierra no era posesión propia, sino don del Señor. Era Dios quien daba la porción, y cada límite era trazado por su voluntad. Judá, la tribu de la realeza, recibió un territorio amplio en la región sur, incluyendo ciudades como Hebrón y lugares fértiles que se convertirían en cuna de reyes. Allí, más tarde, se levantaría Jerusalén como ciudad santa. La bendición de Jacob se hacía realidad cuando dijo: Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Génesis capítulo 49, versículo 8. Su herencia estaba llena de promesa, pues de ella saldría el cetro eterno. Efraín y la media tribu de Manasés, descendientes de José, heredaron tierras en el corazón de Canaán, mostrando la doble porción concedida al hijo fiel de Jacob. Estas tribus poseyeron ciudades estratégicas y fértiles, como Siquem y Samaria, lugares que más tarde serían escenarios de pactos y profecías. Así se cumplió lo que Jacob había declarado al cruzar sus manos sobre los hijos de José. Génesis capítulo 48, versículo 19. La tribu de Benjamín recibió un territorio pequeño, pero de gran importancia, pues allí quedaba Jerusalén, el centro espiritual y político de Israel. Lo pequeño se volvió grande, y la tribu más joven fue exaltada por el propósito de Dios. De allí saldría Saúl, el primer rey, y más tarde la ciudad se convertiría en la morada del templo. Así, Benjamín mostró que la honra no depende del tamaño de la herencia, sino del lugar que Dios asigna. En el norte, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser recibieron territorios fértiles y montañosos. Sus tierras se extendieron hacia la región de Galilea, donde más tarde brillaría la luz del Mesías. El profeta Isaías anunció: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías capítulo 9, versículo 2, señalando que de esas tierras surgiría la manifestación del Hijo de Dios. Aún el reparto geográfico estaba conectado al plan eterno de redención. La tribu de Rubén, junto con Gad y la otra media tribu de Manasés, eligieron sus posesiones al oriente del Jordán, en tierras ricas para el ganado. Números capítulo 32, versículos 33 al 38. Aunque recibieron abundancia, su distancia del corazón de Canaán se convirtió en símbolo de debilidad y de separación. Con el tiempo, esas tribus fueron las primeras en caer en manos de los enemigos, mostrando que la cercanía a la promesa es también una garantía de fortaleza espiritual. Leví, en cambio,
No recibió herencia territorial como las demás tribus, porque su porción era el mismo Señor. Los levitas fueron esparcidos en ciudades a lo largo de toda la tierra de Israel, para que en cada región hubiera ministros de la ley y servidores del templo. Josué capítulo 21, versículos 1 al 3. Así, su herencia no estaba en campos ni viñas, sino en el privilegio de servir delante de Jehová, reflejando que lo eterno es mayor que lo terrenal. El reparto de la tierra fue un acto solemne, donde cada tribu comprendió que la promesa de Dios es segura y que Él no olvida lo que promete. La fidelidad del Señor se levantaba como estandarte sobre Israel. Lo que había dicho a Abraham siglos atrás, lo estaba cumpliendo ahora en sus descendientes. Cada piedra, cada valle y cada ciudad conquistada eran testigos de que la palabra de Dios no cae al suelo. Así, el reparto de la tierra prometida nos enseña que Dios cumple sus pactos en el tiempo señalado. Cada tribu, con su herencia particular, era parte de un cuerpo mayor, la nación de Israel. Ninguna quedó sin porción, porque todas estaban incluidas en la promesa. Y aún hoy, cuando recordamos aquellos repartos, entendemos que las herencias terrenales son sombra de una herencia celestial, un reino eterno que Cristo ha preparado para todos los que creen en Él. Después que Salomón, hijo de David, se durmió con sus padres, el reino de Israel fue dividido por causa de la desobediencia y del corazón idólatra que se levantó en medio de la nación. Roboam, hijo de Salomón, gobernó con dureza, y las tribus del norte se rebelaron bajo Jeroboam, formando un reino aparte. Así nacieron el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 20. El pueblo que debía caminar unido bajo el cetro de David se partió en dos, y con la división vino la fragilidad. Las 10 tribus del norte quedaron bajo la dirección de Jeroboam, quien por miedo a que el pueblo volviera a Jerusalén para adorar, levantó 2 becerros de oro en Betel y en Dan, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Este acto de idolatría apartó el corazón de Israel de Jehová y abrió la puerta a una larga cadena de reyes que hicieron lo malo delante del Señor. La corrupción espiritual se convirtió en el sello del reino del norte. Profeta tras profeta fue enviado para llamar al arrepentimiento. Elías se levantó en los días de Acab, confrontando la adoración a Baal. Oseas clamó contra la infidelidad de Israel, comparándolo con una esposa adúltera. Amós advirtió del juicio que vendría si no se volvían a Dios. Sin embargo, las tribus endurecieron su corazón, y la voz de los profetas fue despreciada. Israel prefirió la abundancia momentánea y la alianza con naciones paganas antes que la fidelidad al pacto. Finalmente, en los días del rey Oseas, último monarca del norte, el juicio cayó sobre Israel. El rey de Asiria vino contra Samaria, sitió la ciudad por 3 años y la tomó. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria y dispersadas en diversas tierras, Jala, Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Aquello que Dios había advertido se cumplió, y la tierra que fluía leche y miel quedó vacía de sus moradores. La Escritura declara con solemnidad la causa de esta dispersión. Y Jehová apartó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas. Así fue Israel transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 23. No fue el poder de Asiria el que determinó el destino de las tribus, sino la justicia de Dios que no podía ser burlada. La idolatría, la injusticia y la desobediencia trajeron consigo la ruina. Las tribus del norte,
conocidas como las 10 tribus perdidas, quedaron esparcidas entre las naciones. Su rastro se volvió difuso y con el tiempo se convirtieron en un misterio. Sin embargo, la promesa de Dios seguía viva, pues el Señor había dicho por medio de Oseas: «Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, se les dirá, hijos del Dios viviente». Oseas capítulo 1 versículo 10. Aún en el exilio, la misericordia de Dios no se extinguió. La dispersión del norte contrasta con la permanencia de Judá en el sur. Mientras las 10 tribus fueron esparcidas, Judá conservó la línea davídica y la adoración en Jerusalén. De Judá nacería el Mesías, cumpliendo así las promesas hechas a David. La pérdida del norte no interrumpió el plan eterno, pues Dios siempre preserva un remanente para llevar adelante su propósito. El eco de la dispersión resuena hasta el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago abre su carta diciendo: «A las 12 tribus que están en la dispersión, salud». Santiago, capítulo 1, versículo 1. Esto muestra que, aunque estaban esparcidas, Dios aún las tenía presentes en su plan de redención. No habían sido olvidadas, sino reservadas para un futuro cumplimiento en Cristo Jesús. La dispersión de las tribus del norte nos enseña que la infidelidad trae consecuencias y que apartarse de Dios abre la puerta a la ruina. Sin embargo, también muestra que aún en medio del juicio, la misericordia divina no se apaga. El Señor disciplina a su pueblo, pero no lo destruye por completo. Lo que fue esparcido un día será recogido, y lo que se perdió será hallado en la plenitud de los tiempos. Desde el principio, las 12 tribus de Israel no fueron solo familias humanas, sino portadoras de un propósito eterno. Lo que comenzó en la tienda de Jacob y se extendió en la conquista de Canaán, hallará su plenitud en los tiempos finales. Las Escrituras revelan que cada tribu tiene un lugar asignado en el plan profético de Dios y que su historia no termina en el exilio ni en la dispersión, sino en la restauración gloriosa que se manifestará en el día del Señor. El profeta Ezequiel habló de un tiempo venidero cuando la tierra sería repartida nuevamente entre las tribus, con fronteras trazadas por mandato divino. Ezequiel capítulo 48, versículos 1 al 35. Allí cada tribu recibiría su heredad, y en medio de ellas estaría la ciudad santa, donde la gloria del Señor reposaría. Esa visión profética muestra que Dios no ha olvidado a Israel, sino que cumplirá con exactitud lo que prometió a los padres. El Apocalipsis también nos da una revelación gloriosa del destino de las tribus. Juan, en su visión celestial, oyó el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. 12,000 de cada tribu fueron marcados con el sello de Dios, apartados para la obra divina en los días de la gran tribulación. Este acto muestra que el Señor preserva un remanente fiel aún en medio del juicio final. El hecho de que cada tribu sea mencionada por nombre en el Apocalipsis confirma que ninguna ha sido olvidada. Aunque algunas fueron dispersadas y otras asimiladas por las naciones, Dios conoce su linaje y guarda memoria de cada uno de sus hijos. Lo que a los hombres les parece perdido, ante Dios sigue siendo contado. Su fidelidad es más grande que el paso del tiempo y más fuerte que la dispersión de los pueblos. En la visión de la Nueva Jerusalén, Juan vio 12 puertas, y sobre ellas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Esto revela que el acceso a la ciudad celestial está ligado a la identidad de Israel, porque de ese pueblo vino la salvación al mundo. Cada tribu representa una entrada, y en conjunto forman el testimonio de la fidelidad de Dios. El destino profético de las tribus también se cumple en la reunión de los gentiles.
Cristo declaró que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil, y que también debía traerlas para que hubiera un solo rebaño y un solo pastor. Juan capítulo 10, versículo 16. Así, en los tiempos finales, no solo Israel será restaurado, sino que toda nación, tribu, lengua y pueblo se congregará alrededor del Cordero. Lo que comenzó con 12 familias se expandirá a una multitud incontable. La historia de las tribus nos recuerda que el plan de Dios es integral. Judá lleva el cetro, Leví el sacerdocio, José la abundancia, Rubén la advertencia, y cada una de las demás tribus aporta una herencia profética. Todas juntas forman la plenitud de un pueblo que revela el carácter de Dios. En el fin de los tiempos, cada tribu será restaurada en su lugar, y juntas manifestarán la gloria del reino eterno. Los profetas anunciaron que habrá un día cuando Israel será recogido de entre todas las naciones donde fue esparcido. Jeremías declaró: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había echado». Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15. Así, el destino de las tribus está sellado con esperanza de redención. El destino final de Israel no es de derrota, sino de victoria. Lo que fue dispersado será recogido. Lo que fue humillado será exaltado, y lo que parecía perdido será restaurado. El mismo Jesús afirmó que los apóstoles se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. Esto confirma que la historia de las tribus sigue viva en el plan eterno de Dios. Por tanto, el destino profético de las tribus es un testimonio de la fidelidad de Jehová. Desde Abraham hasta el Apocalipsis, su mano ha guiado la historia de Israel. En el día final, los nombres de las tribus estarán inscritos en la ciudad celestial, y su propósito encontrará plenitud en Cristo, el León de Judá y el Cordero inmolado. Así, las 12 tribus de Israel no son solo una memoria del pasado, sino una señal del futuro glorioso en el reino eterno de Dios. Desde Abraham, el hombre que creyó contra esperanza, hasta la visión gloriosa de Juan en el Apocalipsis, las 12 tribus de Israel han sido un hilo de oro en el tapiz eterno del plan de Dios. No se trata solo de genealogías ni de nombres antiguos, sino de un pueblo escogido que revela la fidelidad del Altísimo a lo largo de los siglos. Cada tribu es un testimonio viviente de que lo que Dios promete, Él lo cumple, aunque pasen generaciones enteras. El origen de las tribus está en la promesa. Abraham recibió la palabra de que sería padre de multitudes, e Isaac heredó ese pacto. En Jacob, el hombre que luchó con Dios y prevaleció, la promesa se multiplicó en 12 hijos. Cada uno de ellos, con virtudes y pecados, fue escogido para ser raíz de un linaje. Así, Dios mostró que no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los escogidos. Judá recibió el cetro, y de él nacería el Mesías, el león de la tribu de Judá, que con su rugido eterno venció a la muerte. Leví fue apartado para el sacerdocio, mostrando que el servicio a Dios es una herencia más grande que la tierra. José recibió la doble porción, porque la fidelidad en la prueba se convierte en abundancia en el propósito. Rubén, aunque perdió la primogenitura, se mantuvo como advertencia para que nadie desprecie lo santo. El campamento en el desierto mostró que Israel no era un pueblo desordenado, sino un ejército celestial guiado por la presencia de Dios. Cada tribu tenía un lugar, cada estandarte un significado, y en el centro estaba el tabernáculo, donde la gloria reposaba. Esa disposición era un reflejo en la tierra de lo que acontece en el cielo,
donde ángeles y santos rodean el trono del Altísimo. La repartición de la tierra en Canaán fue la prueba de que Dios cumple sus promesas con precisión. Cada tribu recibió su herencia, y aún los levitas, que no recibieron campos, heredaron la presencia misma de Dios como su porción. Así, el Señor enseñó que la verdadera riqueza no está en lo terrenal, sino en habitar en su gloria. El pecado, sin embargo, también dejó huella. Las tribus del norte, entregadas a la idolatría, fueron dispersadas en Asiria, y su destino quedó como un misterio. Pero aún en medio del juicio, la misericordia de Dios permaneció. Los profetas declararon que un día serían recogidas, y que los esparcidos volverían a ser llamados hijos del Dios viviente. El destino final de las tribus no se cierra en la historia de los reyes ni en los exilios, sino en la visión profética. En el Apocalipsis, las 12 tribus son selladas, preservadas en medio del juicio final, y sus nombres brillan en las puertas de la Nueva Jerusalén. Ninguna tribu es olvidada, porque Dios no olvida lo que Él mismo plantó. El plan de Dios con Israel apunta a Cristo, en quien las promesas alcanzan plenitud. Él es el cumplimiento de Judá, el sacerdocio mayor que Leví, la fidelidad mayor que José y la herencia eterna que ninguna tierra puede igualar. En Él, las tribus encuentran sentido, y en Él la salvación se extiende a todas las naciones. Las 12 tribus de Israel nos enseñan que la historia de Dios con su pueblo es una historia de gracia, de disciplina, de restauración y de gloria. Cada una revela una faceta del carácter divino: justicia, misericordia, fidelidad y poder. Juntas forman un retrato de la grandeza de Jehová, que escoge, corrige y salva. Así, al contemplar la historia de las tribus, el corazón se llena de esperanza. El Dios que cumplió su palabra en Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que cumple sus promesas hoy. Y el que guardó a Israel en medio del desierto y del exilio, guardará también a su pueblo hasta el fin. Porque el Señor ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 3.